Encuentra tu lugar aquí, Jesús. Encuentra tu lugar aquí, Jesús. Un lugar de placer en nosotros, Señor. Somos tus hijos. Somos adoradores. Somos proféticos. Y el ADN de los cielos está en nosotros, porque hemos sido hechos nueva criatura. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu voluntad y para que podamos ser activados en tu propósito. Hoy derribamos todo ego, hoy derribamos todo prejuicio en el nombre de Jesús. Queremos recibirte, Señor. Que hoy la palabra pueda ser atesorada en nosotros y podamos ser buena tierra, Jesús. Ven a ministrarnos. Te amamos, Señor, y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Amén. Tenemos un Dios bueno, amén. Yo estoy listo para vivir cosas mayores todavía. Yo estoy preparadísimo. Hay un anhelo que habita en nosotros de conocer más a Jesús. Y hoy estamos listos para ser edificados, ¿verdad? Para dejar que sea la palabra la que forma Cristo en nosotros. Yo quiero empezar leyéndote un versículo que se encuentra en Romanos 12, versículo 3. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Y yo no sé si tú pudieras quizás describir tu fe, o ponerle un tamaño, categorizarla. No sé en qué punto te encuentres. Quizá piensas que tu fe ya es enorme, quizá te ves que estás empezando, quizá llevas 30 años y dices, y todavía me sigo preocupando por boberías. Y yo sentía que el Señor debía abrir aquí un tiempo donde nosotros podamos no solo crecer en el conocimiento de la palabra, no solo tener versículos, no solo leer, sino que nuestra fe sea edificada. Porque cuando tu fe crece, tú puedes empezar a vivir de una forma diferente. Amén. Entonces la fe debe ser nutrida, la fe debe ser trabajada, y no nos podemos conformar con ser cristianos inmaduros toda la vida. No nos podemos conformar con ser cristianos que simplemente fueron salvos, pero que no afectan los lugares que le rodean. El conocimiento de la ley no puede venir antes del conocimiento de la persona de Cristo. Y a veces nosotros hacemos eso. Yo no sé si tú, a ver si lo ves también. Hay veces que viene gente nuevita a la iglesia, que acaba de empezar, que lleva 1 mes, 2 meses, y tú lo ves que están llenos de religiosidad. Y cuando oran, hablan con un montón de religiosidad y parece que están tan preocupados de seguir todas las normas, de hacer todo bien. Y a mí se me surgió una pregunta, yo meditando en esto, y decía, ¿quién te enseñó? ¿No llevas tan poquito? ¿Quién te enseñó a cuando oras decir la palabra Señor 37 veces en cada frase? Señor, te pido, Señor, oh Padre de los cielos, te pido, Señor, a tener rezos tan estructurados. ¿Quién te enseñó a ver las formas en las que las ves? Y esa pregunta me recordó el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y el Señor va a buscarlos y dicen, Señor, no queríamos salir porque estábamos desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te ató? ¿Quién te cargó con eso, no? A veces parece que nuestra prioridad es que la gente entienda normas antes de amor.
que entiendan formas antes de intimidad. Y ahí es donde comenzamos a perder. Nosotros no podemos llevar a la gente a esclavizarse. Tenemos que llegar a la gente a Cristo, y en Cristo encontrarán libertad. Amén. Hay que llevar a la gente a Cristo. Y cuando la fe es pequeña y nosotros ponemos el foco en la ley, no estamos desarrollando obediencia, estamos desarrollando religiosidad. Son dos cosas muy diferentes. Hay un momento en la palabra donde llevan al Señor a un muchacho que era lunático y los discípulos no podían sanarlo. Y este hombre hablaba con el Señor, ¿no? Y estaban todos preocupados. Y los discípulos preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no los pudimos sanar? ¿Por qué tú lo pudiste sanar y nosotros no? Y el Señor en Mateo 17:20 le responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo no sé si una vez yo tuve la oportunidad de ver un grano de mostaza. No sé si alguna vez te has fijado o lo has visto. Hay una foto ahí. Eso es un grano de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas que hay. Y yo no puedo creer que el Señor diga: está bien con tu fe así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a esta montaña, ¿qué querrá decirle el Señor? Porque si en la Biblia nosotros siempre somos llamados a madurar, a desarrollarnos y a crecer, a no conformarnos con un lugar estático, sino a desarrollarnos en el reino de los cielos, ¿por qué el Señor diría: si tuvieras fe como un grano de mostaza? ¿Acaso no tenemos ya una medida de fe? Y este versículo durante mucho tiempo me estuvo confundiendo cuando yo era adolescente. Porque entonces todo vale. Yo vengo de una generación que creo que cada generación que pasa pierde más la ambición. Y yo veo a la gente de mi edad que no tiene ambición. Y cuando te hablo de ambición no me refiero a dinero, a fama, porque para mí todo eso son recursos. Todo eso son recursos para poder invertir en el reino, ya está. Lo eterno, lo espiritual, lo que dura para siempre es lo que es importante. Pero los chicos, yo siento que no tienen ambición para las cosas del Señor, para las cosas del reino. Recuerdo que yo tenía un grupo de amigos donde la mayoría se quería dedicar al ministerio. Y estábamos haciendo planes de irnos a estudiar a algún instituto bíblico, ir a no sé qué. Y al final nadie. Todos terminaron distraídos con esta vida y está bien. A veces hace falta, evidentemente, tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que salir. Pero si el Señor te llamó al ministerio, va a haber que hacer sacrificios. Y yo me fijé en que a mi generación le costaba mucho sacrificar. Y yo decía: bueno, Señor, te valdrá con su poca fe. Pues imagino que ellos no tenían fe en que el Señor los iba a respaldar y el Señor los iba a sostener. Pero Señor, tú estarás contento con su fe como un grano de mostaza, ¿no? Yo una vez quise hacer un trato así con el Señor porque estaba frustrado. Y le dije: Señor, a partir de ahora mejor nos vemos los domingos y ya está. Yo lo dejo todo, dejo los jóvenes, dejo el liderazgo, dejo todos los dones que me diste, no me importa. Voy, trabajo y ya está, porque no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Yo tenía ambición hacia lo de aquí. Yo quería dinero, yo quería recursos, y el Señor me llamó la atención. Y me dijo: no es malo tener ambición, pero estás teniendo la ambición incorrecta. Tus ambiciones tienen que estar en mí. Tus sueños tienen que estar en mí. Y entonces, ¿qué tiene que ver el grano de mostaza con esto? El grano de mostaza es uno de los más pequeños que hay. Pero ¿qué quiere decir el Señor cuando dice que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza? Este es el árbol de la mostaza. Es uno de los más grandes que hay. Cuando el Señor habla de que nuestra fe debería ser como un grano de mostaza, el Señor está hablando de que tiene que tener un potencial de crecimiento. El Señor está hablando de que hay para ese grano de mostaza todo un desarrollo para que lleguemos a alcanzar una abundancia de fe. No es un llamado al conformismo, es todo lo contrario.
Yo quiero hablarte sobre ciertos estados de la fe o ciertas etapas de la fe. ¿Estamos listos? Lo primero de lo que quiero hablarte es el tener fe. Todo el mundo tiene fe en algo. ¿Tú antes de sentarte verificaste si la silla se iba a caer cuando ponías el culo? ¿Tuviste fe en que la silla te iba a aguantar? Todos creemos cosas, a veces ni nos damos cuenta, pero tenemos fe en pequeñas cosas de la vida y vamos avanzando. Hay una historia también en la que Jairo tiene a su hija muerta en casa y va a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentran, Jesús se distrae con una mujer, con una sanidad, y está lidiando con la multitud. Y vienen a buscarlo a Jairo y le dicen, mira, deja de molestar al maestro, porque tu hija ya murió. Y en ese momento Jairo se pone claro, se preocupa, dice, pero Señor, ya no hay tiempo, ya pasó. Y entonces Jesús le responde en Marcos 5:36, dice, no temas, cree solamente. Y esta palabra, cree solamente, es la palabra pisteuo y significa encomendar algo, entregar algo, darle la situación a alguien. Entonces, el primer paso que vemos que tiene la fe, la fe cuando es un grano de mostaza, es la fe que entrega. Y es una fe que se tiene. Y esta es una fe externa todavía. Tiene que ver con el sentir. Hoy siento esto, hoy siento lo otro, hoy me siento más animado, hoy me siento bien, hoy voy a la iglesia, me siento bien, me desperté bien. ¿No? Ay, pero me siento cansado otro día. Entonces, es la fe que tiene que ver con el sentir. Es el primer paso y esta es la fe más pequeña. Por aquí se empieza. ¿Por qué es el sentir el primer paso? Porque el viejo hombre ya aprendió a sentir. Entonces, nuestra mente sabe tomar lo que está alrededor nuestro a través de las emociones y a través de los sentimientos. Entonces, cuando entramos al Cristo y nos hace nueva criatura, nosotros todavía tenemos que empezar a ser purificados de cierta cosa. Pero lo que nos hemos acostumbrado es a sentir, a responder a estímulos que son externos y a vivir por eso. Y empezamos a manejar la fe por la emoción. No sé si te ha pasado alguna vez que tu fe está muy conectada a cómo te sientes. Porque es una fe que tienes, es una fe que es casi externa. Por eso para el que empieza, la fe tiene mucho de emocional. Entonces la fe empieza a ser un estado. La fe es un momento, la fe es menguante. La fe es algo que un día tienes, otro día te falta. Ayer estaba viendo un vídeo en Instagram y era de un chico que él evangeliza por la calle, iba haciendo entrevistas y evangelizando, y el vídeo que subió, que yo vi, se llamaba Evangelizando Cristianos. Y me pareció súper curioso. Y él iba a los cristianos y le preguntaba, ¿eres cristiano? Y decía, sí, soy cristiano. ¿Crees que vas a ir al cielo? Si hoy te murieras, ¿irías al cielo? Y muchos le respondían, no sé, si Dios quiere. Quizás si ese día soy obediente, quizás si me siento bien, si me siento animado, si sentí que tenía que orar esa mañana y no me fui porque sí. Entonces era como una fe que ellos tenían. Pero cuando la fe es algo que se tiene, que solamente se tiene, entonces te la pueden quitar. Porque todo lo que tienes es posesión. Y es algo que es externo. El que tiene este tipo de fe busca lo propio. El que tiene fe busca un milagro. El que tiene fe busca su sanidad. Y voy a decirte, no estoy criticando esto, porque esto está bien. Porque todos hemos pasado por ahí. La primera vez que buscaste a Jesús, ¿para qué lo buscaste? ¿Para no irte al infierno? ¿Para que te sane de algo? ¿Para que te resuelvan todos los dramas familiares que tenemos? Y eso está bien, porque la gente no nace sabiendo. A veces nosotros pretendemos que las personas entren y estén 2 semanas en la iglesia y ya hagan todo lo correcto y sepan todo lo correcto y conozcan toda la cultura, todo el lenguaje que usamos, todo. No es así. Se necesita tiempo para madurar. Pero esta fe, que es la que busca lo propio, la que busca la salvación, el no pasar por el infierno, no pasar por la enfermedad, no pasar por la desdicha, es la fe que te da acceso a la cruz. Entonces no es una fe que no es importante. Es el primer paso de la fe. Es la fe que te lleva a la búsqueda del Señor. Y quizá nadie te había dicho antes.
Nadie te había dicho que solo tener fe es un paso pequeño. Y tú te has dedicado toda tu vida a tener fe y agarrarte a la fe, como si la fe estuviera fuera de ti. Pero hay un segundo paso de crecimiento. Decimos que el primero es tener fe y tiene que ver con el sentir. Pero cuando la fe se madura, pasa a no sentir, sino a creer. Es diferente sentir que creer, que tener una convicción. Y el segundo paso es vivir por fe. El primer paso es tener fe, pero el Señor nos quiere llevar al siguiente, que es vivir por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Llevaron nuevamente a un muchacho enfermo delante de Jesús, que era mudo y soltaba espumarajos por la boca y se sacudía. Y cuando lo llevaron delante de Jesús, Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, escucha esta frase, es súper importante, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay una medida de fe, Señor, que tengo. Yo ya entré en el creer, pero necesito que me ayudes. Necesito que tú completes un poquito, ayuda a mi incredulidad para que yo pueda alcanzar a creer del todo y entender que tú lo vas a hacer. Ya la fe en este punto no es externa, sino que es algo interno. Y la fe empieza a ordenar tu vida. Por fe andamos, vivir por la fe. Esta es la fe que ya no depende de emociones, sino que depende de la palabra. Y como las emociones son cambiantes, cuando tenías fe, tu fe cambiaba. Pero como ahora maduraste y la fe es un creer y depende de la palabra, y la palabra nunca cambia y es para siempre, tu fe es estable. Y esta es la fe que tenemos que alcanzar. No importa que el mundo esté fatal, que se levanten guerras, ataques, oposición a tu vida. El que vive por fe no necesita que su alrededor lo anime. Y esto es independencia. Cuando tu fe deja de depender de todo lo que está pasando alrededor, de lo que fulanito te diga, de lo que el otro te hable, de lo que el otro te haga, tu fe está en la palabra del Señor. Tu fe está puesta en el Señor, no en las cosas que te rodean. Y el primer nivel de fe es la fe que te da el acceso a la cruz, el acceso a la salvación. Pero cuando empiezas a dejar de sentir fe, de tener fe y empiezas a creer, empiezas a vivir por fe, tu intimidad va a empezar a desarrollarse cada vez más. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta es la fe que desarrolla intimidad. Por eso el que tiene fe a veces nunca llega a tener una vida íntima firme con el Señor, porque está así. Pero el que cree empieza a desarrollarse, empiezas a aprender a orar y no se aburre cuando pasan 10 minutos y está orando. Y pasan 15 minutos y no se aburre. Y lo vive con pasión y se desarrolla en intimidad. Y pasa media hora en oración, 45 minutos en oración, hora y media en oración, 3 horas en oración. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que entré por el creer. Porque a veces las situaciones me decían que yo no era suficiente para el Señor. Y las personas que me rodeaban me acusaban de ser malvado, intentaban echarme culpa de cosas, pero yo creo en lo que la palabra de Dios dice de mí. Y a pesar de todo lo malo que pueda hacer, yo no pierdo la fe, porque la fe no es externa, la fe vive en mí. Yo vivo por fe. Y la palabra dice que soy perdonado, que soy escogido. La palabra dice que soy redimido, que he sido regenerado, que soy nueva criatura, que soy hijo de Dios y que tengo entrada al trono de Dios. Amén. Entonces hay que empezar a levantar, hay que empezar a no conformarse y avanzar. Una fe, la fe que se vive, la fe que es creer, es una fe que te va a llevar al altar, es una fe que te va a llevar a la intimidad del aposento. Si yo vivo por fe, significa que todo lo que hago debe estar alineado a esa fe. Mi vida va a depender de esa fe. Mi vida va a ordenarse, va a alinearse a lo que la fe está creyendo. Juan 11:40 dice que Jesús le dijo a la hermana de Lázaro antes de resucitarlo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es hermoso, porque el domingo pasado hablamos de la gloria. Y la fe que cree es la que llega a ver la gloria. Por eso hay mucho que tiene fe y ve el milagro del de al lado.
pero el que cree ve la gloria de Dios en su propia vida. Creer es un nivel que te lleva a ver la gloria. La gloria empieza a manifestarse. Recordemos que cuando hablamos de gloria, no hablamos de lo que Dios hace, hablamos de quién Dios es. Amén. El que se mueve por un sentir, el que se mueve por una fe externa, que tiene esa fe, este busca la presencia, que es lo que Dios hace. Pero el que cree y vive por fe, ya maduró y no está buscando solo el operar de Dios, está buscando el corazón de Dios. Está buscando conocer. Vivir por fe te va a llevar a ser testigo personal de su gloria. Amén. Así que hay que pasar de tener fe a creer, de sentir a creer, a vivir. Pero ¿qué me dirías si te dijera que todavía hay un paso más? Tú dices, ay, pero vivir por fe ya suena muy bien. Suena guay, yo quiero vivir por fe, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Parece que ya está completo lo que me estás contando. Pero el Señor todavía tiene más para nosotros. Y hay una etapa que yo creo que en la vida cristiana muy poca gente alcanza. Muy poca. Y es el ser en la fe. Ser en la fe. Primero es tener fe, después vivir en la fe y después es ser en la fe. La fe ya no es algo que se tiene, ni es algo en lo que se está. Es parte de tu ser. La fe es parte de esa nueva criatura. Al final, uno de los propósitos de ser hechos esta nueva criatura es que la nueva criatura tiene un ADN distinto al anterior. Y este ADN es un ADN de reino. Y si la entrada al reino es por la fe y la manifestación del reino es por la fe, entonces la fe está escrita en el ADN que el Señor depositó en nosotros. Entonces la fe no se trata de algo externo, la fe tampoco se trata de algo simplemente que creo. La fe se trata de algo que sé. Hay una gran diferencia entre creer y sé y saber, y tiene que ver con las probabilidades. Cuando tú crees que algo puede pasar, crees que hay altas probabilidades de que pase, pero siempre hay un ¿y si no? ¿Si no? ¿Puede España ganar el Mundial? Creo que sí. Creo que puede ganar el Mundial. Pero sé que lo va a ganar Argentina. ¿Ve? Es broma, no se me enfade. Pero hay una diferencia entre el creer y el saber. Porque cuando tú crees, ves probabilidades, ves que quizá puede pasar, hay mucha convicción, el Señor lo hará, amén. Creo que el Señor lo puede hacer. Pero cuando la fe sabe, deja atrás el creer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y cuando tú sabes, no hay lugar para la preocupación, no hay lugar para el temor, no hay lugar para las dudas. La fe nunca fue diseñada para ser externa. Siempre fue diseñada no solo para ser interna, sino para formar parte de ti. Formar parte de ese ser interior. Y si tenemos fe, veremos milagros. Acuérdate lo primero que dije, si tenemos fe, veremos milagros. Si vivimos por fe, nos vamos a posicionar para los milagros. Pero si somos en la fe, nosotros vamos a impartir milagros. Y hay una diferencia muy grande entre el que viene a recibir y el que madura para poder dar. Es hermoso ver que la gente se sana. Es hermoso recibir una sanidad. Pero ¿sabes algo más hermoso todavía? Es cuando el Señor te usa para impartirla. Es hermoso ver la libertad del Espíritu. Y es hermoso experimentar la libertad del Espíritu. Pero cuando el Señor te usa para llevar libertad a un lugar. ¡Wow! ¡Wow! Y este es el punto del saber. Hay una historia en la Biblia donde el rey Amasías, que la Biblia dice que era un buen rey, un rey de Judá, se confunde. Entonces va a la guerra contra Edom y cuando él gana la batalla, gana la guerra, él toma todos los dioses de Edom y todos los
ídolos que tenían y se los lleva para adorarlos. ¿Me acompañas a leerlo? Está en 2 de Crónicas 25, versículo del 14 al 16. Dice, y volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Hizo un altar, levantó un altar equivocado. ¿Por qué? Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Fíjate qué nivel de fe tenía Amasías, que dice, yo tengo un Dios que me acaba de dar la victoria, pero me voy a quedar con los dioses a los que yo les acabo de ganar. Te digo, no era tonto, estaba confuso. Y no es lo mismo. Hay gente que tiene mucha capacidad para conocer la verdad, para manifestar la verdad, pero está confusa. No tiene una mala intención, tiene una confusión en la cabeza. Hay un espíritu de confusión que lo ciega. Y dice el versículo 16, que hablándole el profeta estas cosas, le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. Encima le echa la bronca, ¿no? ¿Por qué quieres que te maten? Lo amenazó de muerte al profeta. Si te amenazan de muerte, no te preocupes. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Cuando tienes fe, sabes. Cuando vives en la fe, crees. Cuando eres en la fe, conoces, tienes una completa certeza. Cuando nosotros entendemos los decretos del cielo, es que nosotros los podemos manifestar. Entonces, el nivel de fe que sabe, que tiene una convicción absoluta y una certeza absoluta, te va a llevar a escuchar lo que el cielo está hablando y a manifestarlo en la tierra. ¿Y por qué esto lo repito tanto? Porque creo que es lo que necesitamos como generación. Porque creo que quiero que te imagines esto. Imagínate el mundo espiritual, ¿no? Vamos a ponerlo hay una nube sobre nosotros. Imagínate el mundo espiritual. Estamos imaginando, es un juego, ¿vale? Imagínate que hay frases que vuelan sobre nosotros. Hay una frase que dice, el barrio de Las Torres va a sufrir un impacto de parte del Espíritu Santo. ¡Wow! Hay una frase que dice, el Señor tiene un llamado a las naciones para Guillermo. Hay una frase que dice, Rocío va a ser sana. Y hay un montón de decretos en el mundo espiritual que vienen del trono de Dios. Y nosotros los miramos y decimos, gracias Señor. Qué bueno es que tú hayas pensado todo eso. Ojalá lo hagas. ¿O no vivimos así? ¿O nuestras oraciones no son, Señor, si quieres? ¿Por qué si quieres? Si ya sabemos que Dios lo quiere hacer. ¿De dónde hemos sacado esa duda? ¿No sabemos acaso que Dios es bueno? ¿No sabemos que es Jehová Rafael es mi sanador? ¿No sabemos que Él es Dios libertador? ¿Que Él es Jehová de los ejércitos? ¿Que Él tiene autoridad sobre todas las cosas? ¿Por qué dudas? Oyes lo que habla el cielo, pero no te lo crees. Y si tú no lo captas con la fe, nunca vas a poder manifestarlo en la tierra. ¿Dónde está la salvación de tu casa y de tu familia? ¿Dónde está la salvación de tus hijos? Ay, es que si el Señor quiere, mi hijo va a tener un encuentro con Jesús. Jesús fue y murió por tu hijo. Y sufrió una muerte dolorosa de cruz por amor a Él. ¿Cómo que si Dios quiere? ¿Tampoco conocemos a Dios? ¿Tampoco conocemos a Jesús? Que a veces pensamos que Él no quiere salvar, que Él no quiere libertar, que Él no quiere transformar, que Él no nos quiere entregar esta tierra para su obra y para su gloria. ¿De verdad no conocemos, no llegamos a eso? ¿Dónde está nuestra fe? Pues estamos teniendo fe. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Y caminamos por la vida tranquilitos y al final no terminamos haciendo nada. Y el reino de los cielos no fructifica nada en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que siente cosas, pero no hay una iglesia que sabe cosas. Qué poderosa cuando el profeta le responde a Amasías en el versículo dice, yo sé que Dios ha decretado destruirte.
A mí el cielo me habló y sé lo que te va a pasar. ¿Y qué es lo que el cielo nos está hablando a nosotros? ¿Lo creemos o lo sabemos? Porque si nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros tenemos un compromiso en hacerla en la tierra. Nosotros tenemos un compromiso en alinearnos a esa voluntad y caminar según la voluntad de Dios. El problema está que no sabemos un montón de cosas. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a perecer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sabemos qué son esas frases, esos decretos que el cielo ha estado hablando. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Amén. Daniel 4:17. Mas por dicho de los santos es la resolución para que toda la tierra conozca que el Señor gobierna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tienes fe? ¿Crees? ¿O sabes? Sabes lo que va a pasar con tu casa, sabes lo que va a pasar con tu familia. Y la fe que sabe, desarrolla. Y te diré más. Vamos, dimensión aquí. La fe que sabe no solo te desarrolla a ti, desarrolla a los que te rodean. Vas a empezar a desarrollar a la gente que está al lado tuyo. ¿Por qué? Porque si tú sabes palabras del cielo, se las vas a poder decir. Qué fuerte cuando esto pasa. Yo recuerdo una vez que vino una muchacha a pedirnos consejos con Timea y estaba teniendo un problema familiar y me contaba todos los dramas y todo lo que pasaba, y yo siento de decirle en la Biblia, a mí me parece sentir de parte del Señor que el Señor la ama y que estoy orgulloso de ella. Y dije, Señor, ¿y qué pinta? Que yo esté orgulloso de ella, ¿qué le va a importar a ella? Y siento una convicción fuerte del Espíritu. El cielo habló, estamos orgullosos, somos el reino, estamos orgullosos de lo que esta muchacha está haciendo. Háblalo. Y mientras ella me contaba el drama, yo tenía una batalla interna. ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Y qué pasa si yo la miro y le digo, estoy orgulloso de ti? Y ella me mira y me dice, ¿y a mí qué me importa? Voy a quedar tan mal, Señor. ¿Qué pasa si me pasa esto? Bueno, después dije, voy a tener otra historia que contar, está bien. Y con Timea la miramos y le dije simplemente, estamos muy orgullosos de ti. Esa muchacha de repente dejó de hablar de sus problemas y se quebró y empezó a llorar. Necesitaba escuchar eso. ¿Y sabes por qué lo dije? Porque sabía que era verdad. Porque yo supe, en la fe yo supe que eso que le estaba diciendo era verdad. ¿Qué diferencia hace cuando nosotros somos enviados una misión y nosotros no vamos solo creyendo, sino que vamos sabiendo? Vamos sabiendo a qué nos vamos a dedicar y lo que vamos a hacer. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que, escucha esta última frase, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por fe que nosotros entramos en entendimientos superiores. Tú no puedes entender más si no creces en tu fe. La fe que sabe te va a meter en entendimientos superiores del mundo espiritual y se te va a empezar a revelar secretos del mundo espiritual para que puedas interceder, para que puedas profetizar, para que puedas bajar el cielo a la tierra. Amén. Entonces, desde el entendimiento sobrenatural, nosotros podemos establecer un gobierno espiritual, porque el entendimiento, la fe, los dones se los dieron para una cosa, para cumplir el propósito de la humanidad, establecer gobierno. Cuando Dios crea a Adán y Eva, esa era la misión: gobiernen, juzguen la tierra. Y nosotros entregamos el gobierno a Satanás, y como iglesia el Señor nos devolvió, pero no lo sabemos. Lo creemos, pero no lo sabemos. Y cuando tú empiezas a tener una fe que sabe, los enfermos empiezan a sanar. Porque tú sabes que son sanos. Que ya está ahí la frase. Ya el trono de Dios ya salió la frase. Y los endemoniados son hechos libres. Y te van a dejar de dar miedo los endemoniados. Que hay mucha gente que le da miedo, que los gritos y las cosas te van a dejar de dar miedo. ¿Por qué? Porque vas a saber que son libres en el nombre de Jesús y que tú tienes esa palabra para desatarla en la tierra.
Amén. Entonces yo puedo tomar una palabra y a través de esa fe que hablamos, hacerla real en esta dimensión. Y esto es poderoso y es algo que el Señor nos entregó. El que vive en fe, vive una vida de milagros. Pero el que es en la fe, los provoca. Los provoca. Y yo no quiero pasar por esta vida solo pensando en lo que yo puedo recibir. Solo pensando en mí. Ya el Señor me sacó de esa cárcel. El Señor me sacó del ego, el Señor me sacó del yo. Hay algo mucho más grande que yo mismo, a lo que yo me debo. Y tengo una responsabilidad de prepararme para poder hacer mi parte. Tengo la responsabilidad de empezar a invertir en mi preparación para que el reino de los cielos avance en esta isla y avance en mi tierra. Y por eso tú tienes que romper con todo lo que está en tu vida que no te deja crecer. Si no, vas a seguir igual siempre. Y hago mucho esta pregunta y te la voy a volver a repetir hoy, pero no me la contestes en alto, por favor. Hablando desde la perspectiva de la fe y del reino, ¿estás contento con la vida que llevas? ¿Estás conforme con tu vida actual? ¿Ya lo diste todo? ¿Ya lo lograste? ¿Llegaste, como dice Pablo, he terminado la carrera, he corrido con esmero? ¿O todavía te queda más? ¿Crees que has cumplido todo lo que el Señor tenía escrito para ti? Entonces no nos quedemos quietos y seamos responsables en crecer cuando el Señor nos llama a crecer. Yo sé que en este mundo está lleno de cosas, pero que las luces no te distraigan, que lo que ves no te haga confundirte. No hay nada que tú puedas tocar que vaya a durar para siempre. Amén. Entonces, ¿por qué la mayoría de tu vida lo inviertes en cosas físicas y naturales? Porque creemos, pero no sabemos. No nos hemos desarrollado para saber. Nos han dicho que creer es lo máximo a lo que podemos llegar. Pero hoy te digo que si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe no es algo que solo cree, la fe es algo que sabe. Y el Señor te está llamando a saber más y a afirmar lo que la palabra dice en tu vida. Amén. Por eso, Jesús, hoy pedimos que tú nos muestres, Señor, cuál es ese camino de crecimiento que debemos tomar, Señor. ¿Cuáles son esas decisiones en las que debemos entrar para poder crecer? Y quizás esta es la oración complicada, pero oramos, Espíritu de Dios, para que tú nos muestres y nos reveles todo lo que habita en nosotros, que no nos deja poder avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja ir hacia adelante. Y que tú nos des la fuerza, Señor, de abandonar todo lo que no es tuyo. Cuando miramos, Señor, nuestra vida, queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Por eso oramos, Espíritu de Dios, diciendo: desecha, 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 desecha todo lo que no es del reino. Desecha todo lo que no es del cielo. Desecha todo lo que no pertenece al Hijo. Y purifícanos en ti. Purifícanos en ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener una mayor devoción por ti. Ayúdanos, Señor, a tener un mayor compromiso por ti, por buscarte, por conocerte. Y queremos que esta oración, Señor, sea real. Te deseamos y te amamos, pero queremos desearte más y queremos amarte más. Enamóranos de ti perdidamente, Señor. Apaciónanos por ti perdidamente, Jesús. Ayúdanos a dar pasos de madurez, Señor. Estamos, Señor, cansados de que nuestra fe esté tan expuesta al cambio, tan expuesta a los ataques, Señor. Estamos hartos, Señor, de que cuando las emociones atacan, las inseguridades atacan, nuestra fe empieza a menguar. Estamos cansados de
haber cimentado nuestra fe en el lugar incorrecto. Hoy, Señor, tomamos nuestra fe, la desarraigamos de los sentimientos y ponemos nuestra fe en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos ha dado una medida con potencial de crecimiento. Y nuestra oración en esta mañana es que nuestra fe pueda ser como esa semilla de mostaza que puede crecer hasta ser un árbol abundante que da mucho